Muy bien, pues quiero que podamos leer el texto base de esta semana, ¿vale? De lo que vamos a estar trabajando. Y es Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y me gustaría que te puedas poner de pie para que lo leamos todos juntos. Tenemos también aquí a don Jeromo, su esposa, su hija también, me están visitando. Allá son de la casa, ¿eh? Pero bueno, le damos también un abrazo y un aplauso también de bienvenida, ¿eh? De cariño. Alguno no te ha dado aplauso, no sé si es que tiene algún tema pendiente contigo, pero... Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, ¿lo tenemos? ¿Sí? Lo vamos a leer todos juntos con una voz fuerte, ¿de acuerdo? Dice así: si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Muy bien, ese es el texto que hemos tomado para esta semana. Puedes sentarte. Ese es el texto que hemos tomado para esta semana. Es un texto que seguramente conocía, es un texto que es interesante, apasionante, pero un texto sin contexto, pues no puede ser. Necesitamos entender el contexto de lo que está ocurriendo aquí. Y para ello tenemos que remontarnos un poquito en la historia a David. ¿Cuántos saben quién es el rey David? ¿Sí? Todos conocemos al rey David. El rey David, dice la historia, que cuando ya el pueblo se asentó sobre la tierra, cuando David era rey, David se dio cuenta de un detalle que muchos no se habían dado cuenta. Y era el siguiente: él tenía, como rey, tenía un palacio, tenía una casa grande, la gente de su ciudad también tenían casas, pero Dios no tenía casa. Dios se había estado moviendo a través del arca en el tabernáculo y luego con el arca, pero David tiene este deseo. Dice: construiré casa a Dios, construiré un templo para el Señor. Y David se pone a meditar todo esto y Dios le dice que está contento con ese deseo que David tiene. Dios se goza de que David quiera hacer esto, pero le dice: no lo harás tú, porque tus manos están manchadas de sangre. Y yo quiero que sea un lugar santo. Por lo tanto, no lo vas a construir tú, sino que lo va a construir ¿quién? Tu hijo, Salomón. Y entonces David, aunque no es el que lo construye, David hace todo su esfuerzo, ayuda para que Salomón lo tenga lo más fácil posible para construir ese templo, ¿no? Lo que se llama el templo de Salomón en ese momento. Y entonces él empieza a construir, y cuando construye el templo es cuando encontramos este momento. Tú puedes irte un poquito más atrás, no lo vamos a leer, pero lo primero que vemos también en Crónicas es que Dios le da a Salomón sabiduría. Dice que Dios, o sea, que Salomón pidió sabiduría y Dios se la concedió. Después dice que termina de edificar el templo y lo que hace es traer el arca. Y en el capítulo 6, escucha, en el capítulo 6 hay un momento que es increíble, que es que dice que, piensa, quiero que intentes como imaginártelo, ¿no? Salomón se pone delante del altar con todo el pueblo delante y Salomón empieza a levantar una oración. Esto está en el capítulo 6, no hace falta que lo busques, lo puedes leer en tu casa si quieres. Pero dice que en ese capítulo 6, él levanta una oración pidiendo la bendición, la prosperidad, el respaldo de Dios. Y entonces Salomón empieza a decir cosas como: igual que estuviste con David, hoy que puedas estar con nosotros, Señor, bendícenos. Y empieza a declarar una serie de cosas. Ahora, lo que ocurre en ese momento es algo increíble, porque dice el capítulo 7, versículo 1, dice: cuando Salomón acabó de orar, dice, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Es decir, en el momento que Salomón, imagínatelo, estaba delante del pueblo, con el altar, con el animal sobre el altar, él empieza a orar, empieza a decir: Señor, provee, Señor, igual que tú lo hiciste, Señor, las promesas, tantas cosas. Y de repente, ¡fum!, viene fuego del cielo, consume el holocausto. Y dice que aquel lugar se llenó de la gloria de Dios. La presencia de Dios se movió, se manifestó en aquel lugar. Y fíjate, vamos a leer 7:1 en adelante. Dice, en versículo 2, dice: y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. O sea, un momento increíble.
Un momento impactante, un momento impresionante. Versículo 3 dice, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, dice que se postraron sobre su rostro en el pavimento. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Adoraron. Hermanos, cuando tú realmente eres impactado por la presencia de Dios, cuando Dios se manifiesta, lo único que tú y yo podemos hacer es adorar a Dios. Declarar, dice que no solo adoraron, sino que alabaron, declararon lo bueno que Dios era, lo grande que Dios era. Fíjate el versículo siguiente, dice, se postraron, alabaron y dijeron, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Empezaron a decir con su boca lo que Dios era, los atributos de Dios. Dios es bueno, estaban maravillados, estaban impactados, porque la gloria de Dios había venido sobre ese lugar. Yo no sé si tú puedes imaginar esto, no sé si tú has podido experimentar esto, pero esto es algo hermoso, esto es algo incomparable. Cuando tú puedes experimentar la presencia de Dios en tu vida, en tu casa, en tu iglesia, lo único que puedes hacer es levantar tus manos y decir, Señor, te alabo. Qué bueno eres tú, qué grande eres tú. Y dice que a continuación entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y fíjate, dice, ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes. ¿Cuántos tienen 22,000 bueyes en su casa? ¿No tenéis? Pero también dice que 120,000 ovejas. Y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio. También los levitas con los instrumentos de música de Jehová. Se empezaron ahí se hicieron un montón de sacrificios, empezaron a tocar instrumentos, a cantar, porque cuando Dios se manifiesta también hay ese gozo, esa alegría. Y la gente empieza a alabar y bendecir su nombre. No solamente, fíjate, no solamente con palabras, sino que dice que versículo 6 dice que los instrumentos de música, los cuales habían hecho el rey, dice, los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales habían hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos. O sea, David, sabéis que era un autor, un cantante, un músico, ya había sacado su CD, ¿no? Y todos lo escucharon el CD y cantaban las mismas canciones y alababan los mismos salmos. Aquello era impresionante. Y dice, continúo, dice, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel, ¿cómo estaba? Estaba en pie. O sea, allí nadie estaba despistado, allí nadie se estaba durmiendo, allí estaban todos de pie, porque era un momento glorioso, un momento impresionante. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos, las ofrendas y la grosura. Versículo 8, escucha esto, dice, entonces hizo Salomón lo que a todos nos gusta. ¿Qué hizo? Fiestas 7 días. ¿Sabes cómo se llama esto en nuestro vocabulario? Vacaciones para todos, familia. 7 días sin ir a trabajar. Dice que lo hizo dice, con él todo Israel, una gran congregación, desde la entrada de Amat hasta el arroyo del Egipto. Dice, al 8º día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días. Y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Y ahora quiero que mires este versículo, versículo 10. Y a los 23 días del mes 7, envió al pueblo, ¿a dónde? A ver, dilo fuerte. A sus casas, a sus hogares. ¿Y cómo iban a sus casas? Alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David, y a Salomón y a su pueblo Israel. Mira, hermano, es interesante lo que ocurre en este momento. La presencia de Dios viene sobre ellos. Ellos experimentan, disfrutan, y no solamente dice Salomón, oye, esto no es para un día solamente, esto va a ser toda una semana. Una semana de fiesta, una semana de gozo, una semana de alegría. Pero después dice que al terminar esa semana, dice que todos volvieron a sus casas. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Me seguís? Ahora, fíjate qué interesante. Versículo 11 dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová. Y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche
y le dijo, escucha lo que Dios le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Es decir, la oración que está en el capítulo 6. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, él estaba pidiendo que abriera los cielos y que derramara la lluvia. Y si mandara a la langosta que consuma la tierra, él estaba pidiendo que no mandara eso, ni pestilencia, ni nada de esto. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se conviertan de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Continúo, dice, versículo 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú, ahora le dice a Salomón, anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David, tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mi estatuto y mandamiento que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adoraseis, o adoraréis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa, escucha, que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y en esta casa, que es tan excelsa, será espanto a todo el que pasare. Y dirán, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y último versículo que leemos. Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Es impresionante la montaña rusa de emociones que Salomón se encuentra en ese momento. O sea, tú piensas, ¿no? Él ora, cae fuego, fiesta, gozo, presencia de Dios. Una semana, termina la semana y en ese momento Dios le habla. Y Dios no le dice, Salomón, eres un campeón. Salomón, eres el mejor rey de todo. Dios le cambia y le da otro sentido al mensaje. No es un mensaje de ánimo el que le está dando en el sentido de venga, ahí, para adelante. No, le está diciendo, ojo, cuidado, analiza las cosas. Que el pueblo no se desvíe. Porque esta casa, que es una casa de gloria, esta casa que es donde yo voy a estar, puede también convertirse en un lugar de burla y de desprecio. Y la gente se preguntará, ¿por qué ha pasado esto? Y será muy notorio que la gente dirá, han dejado al Dios de sus padres y han abrazado a otros dioses y los han adorado. Esto es como cuando tú vas por la calle, ¿no? Y de repente te dicen que va a haber un edificio que va a ser impresionante. Y pasan los años y el edificio se queda a medias, ¿no? Siempre la gente se pregunta, ¿qué ha pasado con ese edificio? Alguna situación se ha tenido que dar. Pues no solamente eso, sino que dice que aquella construcción que era inmensa, que era impresionante, que Salomón estaba haciendo, si ellos se alejaban de Dios, si adoraban a otros dioses, entonces ese lugar iba a ser un lugar de burla y todo el mundo sabría que es porque habían dejado al Señor. Nosotros hemos escogido para esta semana esto de sanidad, ¿cómo es? De la tierra. Salomón lo que está pidiendo es algo muy sencillo en el hecho de, Señor, que la tierra esté bien. Por ejemplo, él dice que no falte la lluvia. Todos somos conscientes de que hoy día el agua, la lluvia, la escasez que estamos viviendo nos afecta realmente, ¿no? Creo que fue el verano pasado, si no recuerdo mal, o el anterior, hubo hasta un estado de alerta con esto, ¿no? Como que a quien vieran llenar una piscina lo podían denunciar, tenían incluso algunos lugares que recoger agua a cierta hora, en fin, tenían una serie de situaciones. ¿Por qué? Porque la lluvia es importante. Y Salomón está pidiendo a Dios que Él abra los cielos y que nunca falte la lluvia. Es decir, que Él prospere la tierra, que Él prospere todo lo que tiene. Y podemos hablar cuando hablamos de sanidad, es de la tierra, de los cultivos y todo esto, pero también podemos hablar de nuestras propias vidas, nuestras propias familias. España incluso podemos hablar de que Dios sane la tierra. Amén.
Y entonces en este punto nos encontramos con esta cuestión de que Dios le habla a Salomón y le dice esto. Pon atención, porque puede ser que todo lo que hemos hecho hasta ahora, todo se venga abajo. Yo no sé si te ha pasado a ti alguna vez. Nosotros, cuando éramos más pequeños, íbamos, todavía está el campamento, en el campamento Peniel. Y el campamento Peniel eran 9 días, era en Córdoba, la Sierra de Córdoba, y eran 9 días de campamento. Esto era tremendo. Una bendición. Era una bendición, ¿por qué? Porque ahí, escúchame, o salía on fire o salía on fire. Lo voy a traducir para los que son más viejitos. O salía lleno del fuego o salía, o sea, era imposible que tú te fueras de allí igual. Porque todo, absolutamente todo, te llevaba a conocer más a Dios, te acercaba a Dios. Todo el día había predicaciones, talleres, relaciones, búsqueda del Señor. Todo el tiempo estabas en ese ambiente de Dios. Y sabes que cuando uno está en un ambiente de Dios, ¿sabes lo que produce en nosotros? Gozo, alegría. Te sientes lleno, te sientes con ese fuego, ¿verdad? Pero dice la palabra, y esto es lo que quiero llevarte, que dice que en ese momento, después de una semana de celebraciones, ellos tuvieron que volver ¿a dónde? A sus casas. A mí me ha pasado, a lo mejor a alguno de los que está aquí también ha pasado, que cuando yo he terminado ese campamento, yo voy lleno, voy rebosando y digo, wow, cuando llegue a mi casa, cuando llegue a mi instituto, cuando llegue a tal lugar, y voy pensando tantas cosas que voy a hacer con Dios. Pero cuando llego a mi casa, llego a mi realidad, llego a mi situación, a mi trabajo, donde hay uno que no me cae bien, donde hay otro que habla mal de Dios, donde hay, en mi instituto, las tentaciones, la situación, y es como que de repente, ¡pum!, puedes caer, puedes desanimar. Y es como que Dios de alguna forma está viendo al pueblo y dice, sí, estáis alabando, estáis festejando, estáis en fiesta, había hecho en mi casa, pero cuidado, ¿por qué? Porque nuestra naturaleza, tristemente, muchas veces está inclinada hacia el pecado, hacia el mal. Pablo decía una frase muy interesante en Romanos y él dice esta frase, que siempre me ha llamado la atención, dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y esta es una realidad que nosotros, hermanos, aunque podamos tener un culto glorioso, aunque podamos tener un retiro glorioso, aunque podamos tener un campamento glorioso, ocurre que volvemos a nuestra realidad y ahí muchas veces es muy difícil permanecer. Nos cuesta. No es algo fácil. Y a veces empezamos a batallar y decimos, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero a medida que nosotros vamos ahí, nos cuesta. Incluso hay personas que quizás hasta se puedan desanimar. Ellos se fueron alegres y gozosos, pero puede ser, fíjate lo que estamos viendo en este panorama, puede ser que ellos acaben incluso adorando a otros dioses. ¿No te parece fuerte el contraste que Dios está planteando? Pero de alguna forma Dios conoce el corazón del hombre, sabe lo que hay en el corazón del hombre y le está avisando a Salomón. Y fíjate, no solo le dice del pueblo, le dice, y tú también, Salomón. Porque conocemos la historia de Salomón, ¿verdad? Sabemos que Salomón también hubo un momento en que se apartó, se descuidó. Luego tenemos el libro de Eclesiastés, ¿no?, que habla del predicador, se entiende que es Salomón. Y él habla de lo que ha sido su experiencia en la vida, que ha probado todo, que ha estado en muchas cosas, pero él dice, nada se compara a Dios. Nada encuentra el hombre contentamiento. Ese es el resumen de Eclesiastés. Pero este punto de estar aquí y de repente caer es una realidad que todos podemos vivir. Ahora, me encanta lo que podemos ver en este texto porque es como que vemos el corazón de Dios hacia nosotros. Muchas veces nosotros pensamos que cuando estamos ahí, ¿no?, en esa nube, en esa gloria, en ese fuego, y de repente caemos en pecado, pensamos que Dios nos va a humillar y nos va a decir, mira, eres lo peor del mundo. No. En este texto tú puedes ver cómo es el corazón de Dios hacia nosotros y cómo Dios le habla al pueblo. Y el versículo que hemos escogido es ese. Fíjate que Dios le dice a Salomón, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces, dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Dios está mostrando cómo Él nos ve. A pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestro pecado, a pesar de que
de que quizás no estemos en nuestro... Pero hay algo que Dios dice, mira, yo deseo perdonar, yo deseo amar, yo deseo bendecir. Yo deseo mostrarte y ayudarte en tu situación. Ahora, hay cosas que Dios va a hacer, pero también hay algo previo que nos toca a nosotros hacer. Y esto es lo que yo quiero que podamos analizar y reflexionar en esta hora. Lo primero que el texto dice, que hemos visto ahí, dice que el pueblo, le dice la palabra humillación. No quiero irme de esto que te quería decir antes, se me ha escapado, pero lo que al final, ¿cómo nosotros podemos permanecer en medio de toda esta situación, de estar bien, de estar mal, de todo este tipo de cosas? ¿Cómo nosotros podemos seguir adelante? Bueno, el resumen, la cuestión aquí es teniendo una comunión con Dios. Teniendo una comunión con Dios. Hermanos, la comunión con Dios no está sujeta a un día puntual. La comunión con Dios, hermano, no está sujeta a emociones puntuales. La comunión con Dios es caminar día a día con Dios, de su mano, de su voluntad, a través de su palabra. Y eso es a lo que el Señor nos llama. Fíjate que hace 2 semanas, creo, más o menos, yo estuve predicando un viernes sobre este texto, que es un texto hermoso, que Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Y cuando Dios le está diciendo esto a Abraham, lo que está haciendo es un pacto con Abraham, pero le está diciendo, caminemos juntos. Le está diciendo, deja que yo tenga las riendas de tu vida. Pero lo que vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, obviamente, pero en el Antiguo Testamento lo vemos de una forma muy enfática, es el punto de que todos los hombres de Dios, dice que tenían una comunión con Él. Me encanta cuando dice en Elías, dice que se presenta delante del rey y le dice esta palabra. Le dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Cuando él está utilizando esa palabra, si tú la analizas en su original, en el hebreo, lo que está diciendo es, vive Jehová al cual estoy mirando cara a cara, del cual estoy atento, del cual tengo una comunión, del cual escucho. La única forma, hermanos, que nosotros podamos seguir adelante, perseverar, permanecer, cumpliendo el propósito que Dios tiene, es teniendo una comunión íntima con Él. Y a veces realmente esto es difícil. Pero hay algo que aquí, ahora sí, entro. Dios nos revela algo importante. Y lo primero que dice es, si mi pueblo se humillare. Nosotros a veces cuando vemos la palabra humillarse pensamos que es un sentimiento como de culpa, como una persona que se desprecia. Pero el humillarse, hermano, es reconocer quién es Dios y quién somos nosotros. Y que realmente el punto es que nosotros le necesitamos. El gran problema que hoy día, bueno, supongo que en toda la historia, pero el gran problema que hoy yo veo más presente en medio de las congregaciones, en medio de los cristianos, en medio del mundo, es la altivez y el orgullo. Estamos llenos de altivez. A veces porque conocemos mucho yo me siento más que otro. A veces porque hago mucho yo me siento más que otro. A veces porque yo llevo más tiempo yo me siento más que otro. Y lo primero que Dios dice para que esto prospere es que te humille, que nos humillemos. Que nos humillemos. Me encanta en la historia de Roma, esto lo sacaba en el culto de antes, pero en la historia de Roma vosotros habéis visto películas, ¿no?, de los romanos y todo esto, siempre había un gladiador que vencía, ¿no?, que era alguien rollo gladiator, ¿no? Y entonces dice que cuando vencía la batalla, la guerra, y volvía a Roma, dice que toda la calle principal, toda la avenida principal se llenaba de gente y la gente empezaba a cantar y la gente empezaba a usar ramos, ¿no?, y flores y el hombre entraba con su caballo, ¿no?, y con su carro y entraba así el hombre, ¿no?, feliz la gente, y él hacía así como diciendo, hemos vencido, soy el gran gladiador, ¿no?, tantas cosas. Pero algo que hacían los romanos es que ponían una persona atrás. No recuerdo ahora el nombre de esa persona, pero lo ponían atrás. Y era alguien que estaba puesto por el propio emperador. Y era alguien que la única función que tenía dentro del carro, la única función que tenía era hablarle a ese que había vencido. ¿Y sabes lo que le decía? Recuerda que tú eres un esclavo. Recuerda que tú eres un esclavo, que no eras nadie.
Recuerda que el emperador fue el que te dio esto, esto y esto y esto. Recuerda que sin el emperador tú no hubieras conseguido esto, esto y esto. Y todo el tiempo esa persona lo que está haciendo es recordándole quién es. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano tiende a sentirse. Y lo que Dios dice de nosotros, lo que Dios quiere es que nosotros podamos humillarnos. Recordar, hermanos, que no somos nada. Y es muy fácil cuando ocurre un momento tan glorioso como el que ocurrió. Imagínate que tú estás esa semana allí, ¿no? Y ves el fuego y la gloria de Dios está ahí y tú de repente motivado te pones a orar por los enfermos se sanan y de repente empiezas a dar palabras y cuando tú sales de ahí y vuelves a tu casa vuelves feliz, pero quizás vuelves diciendo, wow, soy un máquina. Wow, los milagros se hacían por mí. Wow, ¿cómo predicaba yo? Wow, ¿cómo hacía estas cosas? Y Dios dice, cuidado, cuidado. Lo que Dios desea es que nos humillemos, que reconozcamos que si algo somos es por su gracia, es por su misericordia, no porque nosotros seamos fuertes o grandes o hayamos conseguido algo, sino que podamos admitir que necesitamos a Dios, que no podemos solos. ¿Cuántas batallas tú y yo hemos librado queriendo hacerlo en nuestras propias fuerzas? Cuando estamos como ahí, ¿no? Cayendo, de repente queremos levantarnos en nuestras propias fuerzas. Y lo primero que Dios nos dice es, si mi pueblo se humillare. Reconocer, Señor, no soy nada. Reconocer, Señor, te necesito, Señor. Pero después hay una palabra que es impresionante, dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Y dice, y oraren, y buscasen mi rostro. Y oraren. Esto obviamente lo estamos hablando porque nos estamos preparando, estamos calentando motores para esta semana de ayuno y oración. Pero hermano, hoy día hay un cristianismo que está lleno, y lo digo con temor, pero estamos llenos de actividades, estamos llenos de buenas palabras, estamos llenos yo qué sé, de tantas cosas, pero hay una iglesia que le falta oración. Hay un pueblo que le falta buscar el rostro de Dios. Y tenemos un cristianismo hoy no muy light, donde parece que el esfuerzo, el sacrificio, la perseverancia es algo que no queremos que esté en nuestra vida. Queremos y buscamos diferentes fórmulas que nos hagan cambiar cualquier situación, cambiar cualquier estado de ánimo. Buscamos los consejos, buscamos tantas cosas, pero al final nos olvidamos de que se trata de derramar nuestro corazón delante del Señor. Yo como pastor he tenido situaciones donde a lo mejor alguien me dice, pastor, ¿qué hago con esta situación? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Mi esposo no quiere venir a la iglesia, mi esposo no quiere acercarse a Dios, ¿qué hago con esta situación? Y yo a veces miro a la persona y le digo, ¿sabes qué puede hacer? Y me dice, ¿qué? Y le digo, puede orar. Pero también la persona a veces me mira así como diciendo, vale, pero no hay otra forma, otra manera. Y yo a veces le digo, mira, te toca orar. Hermano, muchas veces queremos los métodos, los atajos, las formas, y a lo mejor Dios lo que quiere es que estemos orando en la intimidad, batallando para que sea Él el que toque el corazón de esa persona. Porque acuérdate de esto, tú no puedes cambiar la vida de nadie, solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Y sí, a lo mejor tú puedes darle un buen consejo, estar ahí, pero escúchame, una herramienta, un arma que tenemos es la oración. Es la oración. La oración puede hacer que las cosas cambien. Cuando nosotros oramos, algo pasa. No creas que tu oración se queda en el aire. No, aquí dice el texto que si orasen, entonces yo oiré desde los cielos. Cuando hay un pueblo que ora, Dios dice, espera, voy a escuchar esa oración. Voy a escuchar esa oración. Pero hermano, nos cuesta orar. Nos cuesta pasar tiempo con Dios. Pero si tú miras, hermano, toda renovación espiritual, todo avivamiento que ha pasado en la historia, siempre, escucha esto, siempre comienza con la oración.
Siempre hay gente que está orando. Vivimos ante una generación, una sociedad que no busca a Dios, que no pasa tiempo en la intimidad con Dios. Y qué triste es que nosotros podamos caer en esto. No tener una comunión con Dios. No tener un tiempo de intimidad, de oración con el Señor. Hay un autor que se llama Leonard Ravenhill, que escribió un libro, lo he dicho miles de veces aquí creo, ¿por qué no llega el avivamiento? Si tú no has leído ese libro, tienes que leerlo antes de morirte. Leonard Ravenhill, igual que su contemporáneo Tozer, es un autor que a mí me flipa, Tozer, ellos eran gente de oración, gente de oración. Martín Lutero era hombre de oración. Los hombres de Dios fueron hombres de oración. Y Leonard Ravenhill decía esto, decía, la iglesia no necesita más programa, necesita más oración. La iglesia no necesita más maquinaria, necesita más santidad. Y te lo dice un hombre que oraba. Él decía en su libro, decía, ¿cómo puede ser que haya gente que predique si antes no ha pasado tiempo en la oración? Porque la oración lo cambia todo. Y hermano, aquí el Señor nos está hablando de esta llave, de esta clave. Dice, si mi pueblo se humillare, pero también dice, y orare, y buscase mi rostro. Y quizá estamos en un tiempo donde esta semana nos va a ayudar a poder parar y empezar a cerrar la puerta y empezar a orar. Empezar a pasar tiempo con la palabra, tiempo con Dios. Y clamar a Dios. Y decirle, Señor, quiero crecer en mi comunión contigo. Señor, quiero que tú puedas obrar en mí. Señor, quiero que tú puedas mostrarme. Al final, el viernes también nos hablaron muy bien del tema de las prioridades. Y la oración, hermanos, no puede ser una opción, tiene que ser una prioridad en nuestra vida. La oración tiene que ser una prioridad. El salmista decía esto, Dios mío eres tú, ¿qué dice? De madrugada te buscaré. Cuando hablamos de madrugada, está hablando de prioridades, de las primeras cosas que hace en el día. Y tú ahí, no me lo tomes a mal, ¿no? Pero martes, miércoles, jueves, altar de oración. Pero levantarme a las 6:30 para orar, madre mía. Señor, si tú sabes que también me escucha a las 3 de la tarde y también me escucha a las 8 de la tarde. Pero hablamos de prioridades. Prioridades. Y a veces yo sé que los que estamos aquí llevamos tiempo con el Señor. A veces el Señor también nos ha incomodado a las 3 de la mañana, ¿verdad? A las 4 de la mañana, ¿no? Y hemos dicho, Señor. Y hemos estado ahí batallando en la cama, ¿no? Ha pasado, ¿no? Y dice esa expresión, ¿no? Apártate de mí, Sabanás, ¿no? Pero no nos levantamos de la cama. No nos levantamos de la cama. Pero Dios nos llama a la oración. Dios nos llama a la intimidad. Dice, si mi pueblo se humillare y orare y buscasen mi rostro. Y mira lo que dice ahora. Y se convirtieran de sus malos caminos. ¿Sabe? Un cristiano, y escucha esto que te voy a decir, un cristiano auténtico, genuino, un cristiano real es aquel que sabe que todos los días peca y que todos los días tiene que correr al oportuno socorro, que todos los días tiene que arrepentirse de sus pecados. El texto nos dice eso, dice si se volvieran de sus malos caminos. Yo todos los días en ese humillarme a Dios, en ese tiempo de oración, una de las cosas que yo me doy cuenta es de mi pecado. Lo que hay en mi boca que sale que es pecado, en mis acciones, en mis pensamientos. Pero cuando yo empiezo a tener esa comunión con Dios, cuando yo me humillo, cuando yo oro, empiezo a darme cuenta de mi condición, como te he dicho antes, de mi naturaleza pecaminosa. Y lo que digo, Señor, quiero volverme a ti. Señor, cámbiame. Señor, renuévame. Señor, transfórmame. En otras palabras, me arrepiento de mi pecado. Y cada día que yo voy y le digo esto, Señor, sácame de estos malos caminos, de estos malos hábitos, de estos malos... Y empiezo
a tratar con Dios. ¿Sabe? Hay un proceso muy hermoso que se llama un proceso de santificación. Y este proceso de santificación, lo hermoso y lo glorioso no es que lo haces tú en tu propia fuerza, sino que dice la palabra que el Espíritu Santo nos ayuda en ese proceso, hasta parecernos a la imagen de Cristo. Estamos llamados a eso. Y no hay restauración si no hay un alejarnos del pecado. Israel, el pueblo de Israel podía tener templos, sacrificios, festivales, pero si no se volvían de sus malos caminos, de su idolatría, entonces déjame decirte que nada iba a ocurrir. Ahora, voy a matizarte esto. Es interesante que la Biblia habla varias veces de la idolatría, ¿no? Les habla a ellos, el pueblo de Dios, con la idolatría. Claro, nosotros cuando pensamos en ídolos, siempre pensamos en ¿qué? En la Virgen de no sé cuánto, en el santo no sé qué, y nosotros decimos, no, yo esas cosas no las sigo. Y lo tienes clarísimo, Pero déjame decirte una cosa, porque quizá en este siglo la idolatría puede ser el materialismo. La idolatría pueden ser las redes sociales. La idolatría puede ser la pereza. La idolatría puede ser tantas cosas en nuestra vida. ¿Y sabes qué es lo importante? Que nosotros podamos identificar esos ídolos que se están levantando en nuestra vida y volvernos a Dios. Esta semana es una semana, como te digo, de impulso para poder revisar cuántas cosas hay en este tiempo que están ocupando el lugar que a Dios le corresponde en mi vida. Yo no te estoy diciendo que estés 24 horas orando, pero muchas veces tenemos que revisar qué cosas están en nuestra vida que están ocupando el lugar que a Dios le corresponde. Bien se nos dijo el domingo, ¿no? Que hay cosas que son importantes, pero hay cosas que son urgentes, que son necesarias. Y necesitamos volvernos de esos malos caminos. Y fíjate qué hermoso que dice esta palabra, ¿no? Que el Señor oirá y sanará la tierra. Hay un proceso donde Dios se involucra y empieza a transformar todo lo que hay. Al final, hermanos, todos los que estamos aquí realmente queremos que Dios sane la tierra. Queremos que Dios transforme nuestras vidas. Queremos que Dios transforme nuestra familia, que Dios transforme este país. Pero tiene que haber un pueblo que se humille. Tiene que haber un pueblo que ore. Tiene que haber un pueblo que se vuelva de sus malos caminos al Señor. Y quiero ejemplificarte esto también con Isaías, capítulo 6. Y después te voy a dar mi texto favorito. Mi texto favorito de la Biblia. ¿Estás preparado, no? Algunos ya lo saben. Isaías capítulo 6 dice, en el año que murió el rey Usía, habla Isaías, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y fíjate el versículo 5 dijo, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labio y habitando en medio de un pueblo que tiene labio inmundo, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Una vez más, puedes ver cómo es el corazón de Dios. Mira, no voy a entrar mucho, pero la Biblia dice, en el año que murió el rey Uzía, y muchos teólogos piensan que Uzía era familiar de Isaías. Muchos dicen que era primo.
Pero era un año difícil realmente para Isaías. Pero Isaías, en ese momento, en ese tiempo difícil, ¿sabes lo que él está haciendo? Él está orando. Porque las situaciones difíciles, y escucha esto, que vivimos no son una excusa para no buscar al Señor, para no derramar nuestro corazón delante del Señor. Isaías está orando y en ese momento dice que la gloria de Dios se manifiesta, pero hay algo interesante y es que él dice, ay de mí, que ¿qué? Que soy hombre muerto. Lo primero que él se da cuenta es su condición y es como que se humilla, reconoce, en mí hay pecado. Y eso que él ya era profeta, ¿no? En mí hay pecado. Pero Dios le dice entonces que un ángel, un serafín tocó su labio y quitó su culpa y limpió su pecado. ¿Qué vemos aquí en esta imagen? Vemos un hombre que está orando, un hombre que se está humillando, un hombre que está reconociendo sus malos caminos y un hombre al que Dios le dice, yo te limpio. ¿Te das cuenta? El paralelismo ahí. Porque Dios está buscando hombres y mujeres que reconozcan, que se humillen y que oren. Cuando nosotros tenemos esta actitud, este estilo de vida, cuando cerramos nuestras puertas y nos ponemos a orar, como dice Mateo 6, y nos encerramos con la Escritura, y amamos, y buscamos, indagamos, y profundizamos, y dejamos que sea su palabra la que nos transforme en esa actitud de oración. Entonces, Dios puede servirse de un hombre como tú y como yo para cumplir esos propósitos que Él tiene. Va a ser mucho más difícil que tú te alejes, que tú te apartes, que tú te vuelvas a otro cuando tenemos esta actitud, cuando tenemos esta mentalidad. Ahora quiero terminar con mi texto favorito. ¿Estáis preparados, no? ¿Sí? Juan 7:53. No sé por qué se ríen algunos. Señor Jesús. Ahí está mi texto favorito. Cada uno, dilo fuerte. Juan me regaló hasta una camiseta con ese texto. Cada uno se fue a su casa. ¿Qué hemos leído en la historia de Crónica? Que pasó que después de ese momento glorioso, ese momento donde Dios se derramó su presencia, el fuego, ¿qué ocurrió después de la semana? Que cada uno, ¿qué? Se fue a su casa. Y luego viene Dios y le dice a Salomón, cuidado con el pueblo, ¿no? Fíjate lo que dice el versículo 8:1, que es la continuación. Cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Yo te hago una pregunta. ¿A qué se fue Jesús al monte de los olivos? ¿A qué? A orar. Cada uno se fue a su casa. Pero Jesús se fue a orar. Te das cuenta de una actitud. Te das cuenta de una comunión. Te das cuenta de lo que significa perseverar en el Señor. Jesús lo tenía claro. Quizá otros se fueron a dormir, a comer, a pasear, pero Jesús se fue a pasar tiempo con el Padre. Y lo que Dios está buscando hoy en medio de nuestra iglesia son hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres que se humillen, que no dependan de sus capacidades, de sus fuerzas, que reconozcan su pecado, su falta delante del Señor y que caminen en una comunión con el Señor.